¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo que vamos a hacer el día de hoy es correspondiente a ver lo que les había comentado en algún momento, lo que pertenece al área de oleohidráulica, ¿ya? Y después de eso nos tenemos que ver de dividir ya por grupos para comenzar a hacer las prácticas, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, viendo el tema de hidráulica, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Tomando en cuenta lo que en algún momento les había comentado, ¿no? De que la parte de hidráulica es bastante parecido a lo que es la parte de neumática. Obviamente el fluido cambia y algunas condiciones también, ¿no? En el área de hidráulica, ¿no? Nosotros atribuimos al trabajo del fluido, ¿no? Que nos permite hacer una transmisión y control de fuerzas y movimiento. En la parte de neumática también hablamos de un fluido, ¿no? Pero la diferencia es que en el caso del aire comprimido, como su nombre lo indica, es compresible, ¿no? El aire sí lo podemos comprimir. En cambio, el fluido, en este caso que es el aceite, es incompresible, al igual que el agua. Se hacen dos tipos de análisis, lo que corresponde a lo que es hidrostática y hidrodinámica. En el área de hidrostática, nosotros consideramos cuando el fluido está en reposo y más que todo nos sirve para sustentar algún tipo de carga, ¿ya? Y tiene otras características, obviamente, el líquido lubricante, el aceite que estamos usando. En cambio, en hidrodinámica hablamos de fluido en movimiento, que es más o menos a lo que nosotros apuntamos, ¿no? En el caso de electroneumática trabajábamos con compresores y motores. En este caso trabajamos con la parte de motores y bombas, ¿ya? Las bombas es lo que nos va a ayudar a dar movimiento al líquido lubricante, al aceite que vamos a utilizar. Entonces, el análisis que se hace es, en teoría, es hidrodinámico, ¿no? Porque analizamos el fluido en movimiento. Dentro de las etapas de transformación de la energía, tenemos una primera etapa que inicia de la parte eléctrica a través del motor, ¿ya? Entonces, generalmente los motores se los utiliza eléctricos directamente, no los de combustión interna, los que se conocen como estacionarios. Generalmente son eléctricos. Entonces, transformamos esa energía eléctrica, ¿no? Que genera el motor, ¿no? Que al final tenemos a la salida del eje movimiento rotacional y la transformamos en energía mecánica. La energía mecánica está dentro de la bomba por los distintos tipos de dispositivos que tenemos de bombas, ¿no? Hay bombas de paletas, de engranajes, de tornillo, hay distintos tipos de bombas. Entonces, nosotros transformamos esa energía eléctrica del motor en energía mecánica. Después de eso, transformamos en energía hidráulica, porque la bomba va a comenzar a, como habíamos mencionado en hidrodinámica, a darle movimiento al lubricante, al aceite. Después de eso, nosotros requerimos elementos que son de regulación y de distribución, lo que vendrían a ser mangueras, reguladores de presión, ¿no? Como les comentaba, es bastante parecido a lo que es neumática, ¿no? En neumática tenemos el compresor, tenemos un motor y también tenemos elementos de regulación. Lo que pasa es que el compresor nos da una determinada presión que no es una presión de trabajo. Entonces necesitamos bajar la presión, para eso necesitamos una unidad de mantenimiento, un regulador de presión
y de esa manera podemos disminuir el valor de presión de trabajo. Lo mismo pasa aquí, la bomba nos va a dar un valor de presión que no es un valor de presión de trabajo y posteriormente nosotros tenemos que reducir ese valor de la presión, ¿ya? Después de eso, de haber regulado, de haber distribuido, nosotros distribuimos a través de tuberías, de mangueras en la parte neumática y electroneumática. Y en la parte hidráulica es igual, usamos toberas, ¿no? Claro que ya no son de PVC, por el tema del rango de presiones en algunos casos. Y las mangueras que usamos tampoco son las mismas, ¿no? Estas mangueras que usamos en hidráulica son mangueras revestidas, ¿no? Tienen una malla de revestimiento. Por la misma razón, o sea, los rangos de presión de trabajo que tiene son mucho más elevados. Después tenemos los elementos de consumo, ¿no? Los elementos de consumo ya vendrían a ser prácticamente los actuadores. Y finalmente tenemos algún objetivo final, o sea, alguna aplicación, ¿no? Donde nosotros estamos usando estos actuadores. Hay un principio que de manera indirecta lo habíamos mencionado. Hay un principio que habíamos mencionado, pero no le habíamos atribuido un nombre, que es el principio de la ley de Pascal, que nos indica de que la presión que está distribuida a lo largo de todo el envase que lo contiene es uniforme, o sea, es igual. En el caso de la fuerza pasa lo mismo, ¿no es cierto? Habíamos visto en neumática que la fuerza que se distribuye a lo largo de todo el recipiente que lo contiene es igual. Eso nos indica la ley de Pascal, ¿ya? Y de ahí nosotros derivamos en una ecuación que también ya habíamos mencionado, que es esta de acá, que dice la presión es igual a la fuerza sobre unidad de área. Les había comentado, ¿no? Esa ecuación, al igual que hemos utilizado en neumática, en oleohidráulica también se sigue utilizando, ¿no? Dependemos de la fuerza, en este caso del área de sección del émbolo, ¿no? De nuestro actuador y de la presión de trabajo. O si no, al revés, podemos tener un rango de trabajo, tenemos la fuerza que requerimos y determinamos el área, ¿ya? Entonces, en cualquiera de los casos, se sigue aplicando este mismo principio, ¿no? La misma ecuación. Después de eso, tenemos el tema de la transformación, conversión de valores de presión, que también es algo que habíamos visto, habíamos mencionado, que no varía, ¿no? Miren, un bar sigue siendo 14.5 PSI, ¿no? Seguimos utilizando el mismo factor de conversión. Por otra parte, en el caso del flujo, el flujo ya sabemos nos hace referencia al tema de lo que hemos visto como caudal. También y de la misma manera sigue aplicando la misma ecuación, ¿no? El caudal es igual al área por velocidad de desplazamiento del fluido. Entonces, las mismas ecuaciones se las sigue utilizando. El cálculo del caudal es importante determinar la cantidad de fluido por unidad de tiempo que nosotros vamos a utilizar para poder accionar nuestros actuadores, nuestros elementos, ¿no? De accionamiento, ¿sí? En cuanto a las unidades del caudal, hay una unidad básica que son los litros sobre minuto, litros por unidad de minuto, que en palabras o en siglas abreviadas se lo conoce como LPM, litros por minuto, ¿no? O sea, si en algún momento ven algún equipo y no ven esta unidad de acá, no se extrañen, en realidad es lo mismo, ¿no? Es litros por minuto o litros por minuto, ¿ya? Eh, en el sistema inglés y sistema internacional tenemos galones por minuto y litros por minuto, pero igual hay factores de conversión de galones a litros por minuto, según el sistema internacional y según el sistema inglés, ¿ya? Entonces, si ven en algún momento GPM, no se asusten, es igual a una unidad de caudal, quiere decir galones por minuto. Y sí se puede transformar
a lo que son litros por minuto, que es lo que generalmente manejamos, ¿no? Se puede manejar también en centímetros cúbicos minuto, hay distintos tipos de unidades, ¿ya? Después de eso, hablamos un poquito del tema de las pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas, hay un ensayo, ¿no? Como el que estamos viendo acá, en el cual se ha colocado un manómetro al ingreso de una tubería y se ha colocado otro manómetro a la salida. Y aquí lo que se mide es lo que se conoce como diferencial de presión. El diferencial de presión es la resta, entre la presión de entrada y la presión de salida. De forma teórica, en realidad no existe pérdida, la presión que entra es la misma de la que sale, pero en la vida real no es así, ¿no? Por distintos tipos de factores, ¿no? Uno de ellos es las características, por ejemplo, de las paredes internas de la tubería o de la manguera que estamos utilizando, que en algún momento pueden ofrecer fricción, ¿no? La fricción es una oposición al movimiento. De esta manera es que la presión que tenemos a la entrada puede que no sea la misma a la salida. Lo mismo sucede si nosotros comenzamos a utilizar, por ejemplo, en nuestra instalación, codos, ¿no? Los codos seguramente tal vez alguna vez han escuchado, eso incluso sucede en instalaciones sanitarias. El exceso de uso de codos, Ts, produce, ¿no? Lo que es esta pérdida y produce variaciones en la presión. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Inge, buenos días. Más o menos, ¿para qué industrias se utiliza Inge? Tiene varias aplicaciones. Más adelante vamos a dar algunos ejemplitos. ¿Alguien más que tenga alguna consultita, alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya? Por el momento no. Entonces, les comentaba, ¿no? El tema de las pérdidas por fricción están normalmente en función de, en unos casos, la longitud de la tubería también afecta. La sección es el cambio de sección en realidad. O sea, podemos tener una tubería de un diámetro y estamos cambiando una tubería de otro diámetro. El tema del acabado superficial que tienen las paredes internas del tubo, la cantidad de codos que nosotros podemos utilizar, la velocidad de flujo e incluso la viscosidad que va a tener el líquido. No sé si ustedes tienen alguna idea de lo que es el tema de viscosidad, si alguna vez han escuchado. ¿Qué será esto de la viscosidad? ¿Es algo pegajoso, viscoso? Viscosos pero sabrosos, dice el compañero. Em, la viscosidad tiene que ver con el grado de fluidez en este caso, del aceite. Cuando decimos que el aceite tiene alta viscosidad, fluye de una manera mucho más lenta. Cuando decimos que el aceite es de baja viscosidad, ¿no? El fluido tiende a fluir de manera más rápida, de manera mucho más rápida. Entonces, entonces de esta manera, la viscosidad es un elemento que sí se toma en cuenta, sí es bastante importante. Y es más, en base a eso también nosotros seleccionamos el tipo de lubricante que nosotros vamos a utilizar, en este caso para lo que es em, la parte de hidráulica, ¿no? Para el accionamiento de actuadores, ¿ya? Pues la viscosidad había sido un valor bastante importante y que en algunos casos genera pérdidas, ¿no?
Los tipos de flujo se los conoce como flujo laminar y turbulento. El laminar, como su nombre indica, es por láminas, viene en línea recta. Y el turbulento tiene este tipo de, ya no es laminar, ¿no? Sino va por todas partes, ¿ven? La diferencia es que no es bueno generar flujos turbulentos, porque el flujo turbulento incluso crea pérdidas, genera pérdidas. Entonces, generalmente este tipo de flujos aparece cuando nosotros hacemos cambios de sección, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de casos aparece este tipo de flujos. Hay maneras de amortiguar, de evitar de que se genere el flujo turbulento y pasemos a lo que es el flujo laminar, ¿ya? Después de eso tenemos algunas ventajas de este sistema, ¿no? Una ventaja es que la velocidad es variable, o sea, podemos variar la velocidad también, al igual que en la parte de neumática, tenemos válvulas reguladoras de flujo, entonces podemos regular la velocidad. Dice reversibilidad de movimiento. Esto es bastante interesante porque esto no lo tenemos en la parte neumática, o sea, me refiero a que el aire que utilizamos, ¿no? Para el accionamiento de los equipos en la parte neumática no se devuelve al pulmón, o sea, no se devuelve al tanque, al depósito que tenemos, sino se devuelve al ambiente. Para eso tenemos los silenciadores, ¿no es cierto? En el caso de la hidráulica tiene reversibilidad, eso quiere decir que el líquido retorna a la piscina de aceite, lo que vendría a ser nuestro depósito del fluido. Entonces, tiene reversibilidad de movimiento. Eh, tiene protección contra sobrecargas. La dimensión de los componentes reducido no es tanto una ventaja en realidad, porque debido a que los componentes trabajan con presiones mayores, son equipos que son muchísimo más robustos, ¿no? Si nosotros comparamos con la parte neumática, por ejemplo, ¿no? Comparamos una electrovalvulita neumática con una válvula direccional que sea hidráulica, la válvula direccional hidráulica es mucho más grande, es más robusta. Y nuevamente eso se debe al rango de presión con el que trabaja, ¿ya? Dentro de las desventajas tenemos el tema de pérdidas, ¿no? Que habíamos mencionado cuáles son los elementos que generan pérdidas. Trefilamientos, que esos son pérdidas internas. Y el tema de compresibilidad. El aceite, el agua o cualquier tipo de fluido de este tipo no es compresible, a diferencia del aire comprimido, ¿no? Entonces son algunas desventajas. Ahora sí, alguien preguntaba el tema de aplicaciones, ¿ya? Em, tenemos dentro del área de metalmecánica, siderurgia, dentro de la parte del área eléctrica, electromecánica, eh, dentro de la industria química, textil, madera, papel, naval. Una de las más interesantes es metalmecánica y siderurgia, y algunas son electromecánicas, ¿no? Eh, tenemos acá algunos ejemplitos, ¿no? Hay máquinas, herramientas que trabajan con la parte hidráulica. Aquí estamos viendo desde lo que son las tuberías, tenemos la válvula direccional, tenemos mesas giratorias. Depende mucho de los esfuerzos, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, hay máquinas interesantes, esto es dentro del área de metalmecánica, que corresponden a la parte de, no sé si han visto, ¿qué se llaman estos? Mm, lo que utilizan para hacer vaciado, se me ha ido el nombre. Se utiliza de corrugado, ¿no? Hacen como figuras rectangulares, son dobladoras de estribos. Las dobladoras de estribos, por ejemplo, yo las he visto de dos tipos, ¿no? Las he visto en neumáticas, con algunas limitaciones, ¿no? Neumáticas empleando actuadores no muy grandes, pero para aceros corrugados de diámetro bastante delgado, ¿no? De un diámetro bastante pequeño. En cambio, para corrugados más grandes, sí he visto utilizar equipos hidráulicos.
No lo hace tan rápido, pero sí, bueno, por el tema de la cantidad de esfuerzo que requiere, sí trabaja bastante bien, ¿no? Tenemos en las industrias de acerías el tema de conformado de metales, por ejemplo, es hidráulico, ¿no? O sea, me refiero al conformado de metales a darle la forma al metal, ya sea de láminas, o bueno, hay distintos tipos de formas, ¿no? Entonces se utiliza también hidráulico. Lo que son las prensas también, ¿no? Hay proyectos de prensas que he visto que han hecho algunos de sus compañeros semestres atrás, pero que no han usado a través de una bomba, un actuador, sino lo han hecho bastante sencillo. Evidentemente la estructura, por ejemplo, usa perfiles tipo I, ¿no? Que son de construcción, son perfiles bastante grandes, pesados, robustos, pero al final lo han hecho con una gata hidráulica, ¿no? El trabajo de la bomba y el motor lo han sustituido por trabajo manual de bombeo. Pero al final las prensas generalmente se las hace a través de actuadores. Y aquí estamos viendo, ¿no? Estamos viendo válvulas direccionales, las mangueras y los actuadores están en la prensa al interior de la máquina. Entonces, hay distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Industrias de embarcación, la parte de servomotores, la parte de maquinaria móvil, equipos pesados, elevadores, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de aplicaciones. Esta es una bastante interesante en la que no sé si en algún momento alguien quiere más adelante especializarse en el área de mantenimiento de equipos hidráulicos. No hay mucha gente especializada en esta área. Las personas que conozco en algunos casos son empíricas, ¿no? O sea, no tienen, o sea, es por el tiempo de trabajo que tienen, que han adquirido experiencia, pero no hay muchos que se dediquen a esta área y es bastante requerida. Equipos hidráulicos hay bastante aquí en Cochabamba y muchísimo más en Santa Cruz. Entonces sí requieren mantenimiento y no mucha gente conoce, digamos, el área de mantenimiento de estos equipos. Entonces, esta es otra área bastante que tiene bastante potencial, ¿no? Este tipo de equipos que, miren, la mayor parte de los elementos de accionamiento está a través de actuadores hidráulicos. También se los puede ver en las tolvas, en la parte de la carrocería de los camiones, ¿no? Se ven unos actuadores que se los conoce como telescópicos, que son hidráulicos, o sea, que van subiendo por niveles, ¿no? Que es bastante parecido a la gata hidráulica, igual es un telescópico, pero bueno, la gata hidráulica es más para, es más para trabajo manual, ¿no? Pues estas son algunas aplicaciones y tiene muchas otras más donde nosotros eh, necesitemos el uso de mucho esfuerzo, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Una consulta, Inge. Dime, dime, te escucho. En el caso de que la máquina o la maquinaria presenta un sobrecalentamiento del fluido, si dicha máquina debería presentar un área de refrigeramiento o refrigeración, es posible que dentro de la máquina haya una instalación de, de tal área o simplemente es como que la máquina debería tener un proceso de parado o algo así. Ah, son dos cosas diferentes. Uno, evidentemente, sí necesitamos un sistema de refrigeración, más que todo cuando la maquinaria es bastante grande, como la que estamos viendo ahorita, ¿no? No es una aplicación pequeña. No es lo mismo que una prensa, así como la que les decía, como proyectos pequeños que han hecho en el instituto, que no requiere sistema de refrigeración. ¿Por qué? Porque el líquido lubricante, dentro de sus propiedades, el aceite, se lo considera como refrigerante también, ¿no? Se tiene propiedades de resistencia térmica. Lo que podría estar pasando es, uno, una ligera deficiencia en el tema del sistema de refrigeración,
Puede ser mala selección del lubricante. Puede ser también el factor de servicio. ¿Qué es el factor de servicio? El factor de servicio es un factor que a nosotros nos permite identificar al equipo de acuerdo a las características de uso y tiempo de uso, ¿ya? Me refiero que hay equipos que están diseñados para trabajar 8 horas de forma continua, están diseñados para trabajar 8 horas pero de forma intermitente, de 8 a 12 horas, de 10 a 12 horas y así tienen sus rangos de trabajo. Entonces, de esa manera uno determina incluso la potencia con la cual va a trabajar la máquina, el equipo, ¿no? Y se selecciona de acuerdo a eso el tipo de motor, el tipo de bomba que se va a emplear para que no sufra este tipo de recalentamiento, ¿no? Entonces, pueden ser varios factores, ¿no? Como te decía, puede ser desde el lubricante, puede ser deficiencia en el sistema de refrigeración o una mala selección del equipo de lo que sería el conjunto del motor y de la bomba, ¿no? Que es lo que nos suministra la presión y el caudal. Entonces podría ser cualquiera de los dos. Si la máquina requiere trabajo continuo, entonces tiene que tomar en cuenta el factor de servicio para la selección del equipo que vamos a utilizar. Entonces podría ser alguno de esos fallos, alguno de esos errores, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna duda, tenga alguna consulta, alguna pregunta más? Ya. Entonces, algunos objetivos que tiene este fluido hidráulico es uno, el tema de transmisión de potencia, el otro que estábamos hablando hace un momento tiene propiedades de refrigeración y el otro es de lubricación, ¿no? Lubricación de partes. La calidad del tipo de fluido, o sea, del tipo de aceite que vamos a usar, es por una parte impide el tema de oxidación, la formación de lodos, barnices, gomas, reducir la formación de espumas, mantener su estabilidad química, mantener el índice de viscosidad, impedir la corrosión, separar el agua, compatibilidad con las juntas y sellos y que no sea eventualmente inflamable, ¿no? Dentro de los más importantes está, por ejemplo, el tema de formación de espumas. Lo que pasa es que con el trabajo, como estamos con el fluido en movimiento, es normal que se generen burbujas, ¿no? Entonces, las burbujas en el fluido posteriormente pueden provocar, si es que el líquido lubricante no tiene propiedades antiespumantes, puede provocar cavitación, ¿no? Esas burbujitas por el tema de la presión de trabajo van a ser, no se le dice explosiones, como se dan al interior se las conoce como implosiones, que van generando cavidades y desgaste en las piezas mecánicas. Entonces es importante que tenga propiedades antiespumantes. Lo otro que dice el tema de separación del agua se lo conoce como propiedades de emulsificantes. De forma natural, el aceite viene con propiedades emulsificantes, ¿no? Pero hay elementos como lo que se conoce como aditivos que ayudan a mejorar estas propiedades, ¿no? Para que se separe el agua de lo que es el líquido lubricante. Y el índice de viscosidad es un valor bastante importante porque es lo que nos ayuda a que el líquido lubricante reaccione bien a la temperatura. Lo que pasa es que si la temperatura es muy elevada, tiende a bajar la viscosidad del lubricante. Y si la temperatura, eso bueno, es en el caso de temperatura elevada. Si la temperatura es baja, es todo lo contrario. Aumenta la viscosidad. Entonces la máquina va a necesitar más esfuerzo para desplazar el fluido, ¿no? Ningún extremo es bueno. O sea, el hecho de que trabajemos con un lubricante que sea de baja viscosidad, tienen un lubricante que es bastante diluido, ¿no? Y en el otro caso ocasionamos sobrecargas. Entonces,
tiene que ayudar a mantener el índice de viscosidad. Otras propiedades es la estabilidad al cizallamiento. El líquido lubricante está sometido a corte, ¿no? Y esto es por un principio físico bastante básico, que es de acción y reacción. Si nosotros con la fuerza estamos empujando hacia el lado izquierdo, siempre va a haber una oposición hacia el lado derecho en la misma proporción. Eso dice el principio físico de acción y reacción. Ahí es donde nosotros provocamos el corte, ¿no? El corte del lubricante. Ustedes dirán, pero es un fluido, ¿cómo se va a cortar? Sí, sí se da este fenómeno. Y eso produce deterioro en el aceite. Después dice resistencia a cargas para no más de 80 grados centígrados, aunque en realidad los lubricantes están diseñados para cargas nominales de 40 grados, ¿no? Y después de eso hay que tomar en cuenta si trabajamos con mayor o menor temperatura para la selección del lubricante. Tenemos también lo que es viscosidad dinámica, cinemática, esto lo vamos a pasar un poquito. Y tenemos el tema de las unidades, ¿no? Tenemos milímetros cúbicos sobre segundo, tenemos lo que es el centipoise y el centistroke. El centistroke es una unidad según el sistema inglés y el centipoise es una unidad de medida de la viscosidad según el sistema internacional. Y aquí tenemos una tablita de lubricantes, de viscosidad de lubricantes. Tenemos por una parte la viscosidad de este lado en milímetros cuadrados, por acá, y de este otro lado la respuesta de la viscosidad a la temperatura. Y estas líneas de acá representan distintos tipos de lubricantes. Normalmente los lubricantes que nosotros utilizamos para, para, para la parte holohidráulica van desde el ISO, estos son lubricantes tipo ISO, según la norma ISO. Hay lubricantes según la norma API, según la norma SAE. Los que se utilizan para las movilidades, por ejemplo, son de la norma SAE. Aquí tenemos los ISOs, estos son ISO. ISO BG 22, 32, 46, 68. Generalmente el rango que nosotros utilizamos, dependiendo de la aplicación, va desde el ISO BG32 hasta el ISO BG68, esto para la parte holohidráulica, ¿no? Veamos cómo se comporta y de dónde sale este número 32. Les decía, los aceites están diseñados para una temperatura nominal de trabajo de 40 grados, ¿no? Entonces, 40 grados para el ISO BG22, si yo me voy acá, 40 grados, ISO BG22, aproximadamente 22 milímetros cuadrados sobre segundo de viscosidad. Si me voy al 32, ¿no? Subimos un poquito más. Este de acá es el 32. Vengo por aquí, es aproximadamente 32. Entonces, este valor que están viendo acá es prácticamente la viscosidad, un aproximado de la viscosidad en milímetros cuadrados sobre segundo, ¿no? En cuanto a los usos, aplicaciones que no son de mucha carga, ¿no? Podemos usar un 32, un 46 y otras que sí son de mucha carga. Ya tenemos que usar un ISO BG68, uno que sea más viscoso, ¿no? Mucho más viscoso. Y si se dan cuenta en cada una de las curvas, por ejemplo, si yo tomo en cuenta el ISO BG22, bueno, que no es uno que se utilice mucho, si yo aumento la temperatura, ¿qué es lo que pasa? Baja la viscosidad. Si yo disminuyo la temperatura, sube la viscosidad, ¿no? Entonces, nuevamente, generalmente los que nosotros usamos son el ISO BG32, el 46 y el 68, generalmente para trabajos que son mucho más pesados, ¿ya? Dentro de los aceites lubricantes, tenemos una característica, que es la composición. Todos los aceites lubricantes, fluidos hidráulicos, tienen lo que se conoce como aceite base. El aceite base proviene de distintos procesos, ¿no? Uno de ellos es a través del proceso de refinación del petróleo, ¿no? El proceso de refinación del petróleo nos da lo que se conoce como aceite base mineral.
También se puede extraer de elementos naturales, las semillas de girasol. Actualmente se está investigando para extraer del arroz, por ejemplo, ¿no? Por algún proceso químico también, ¿no? Pero se puede extraer también del arroz. Se lo conoce también como aceite base vegetal. Y después tenemos los aceites base que son sintéticos, ¿ya? Sintéticos o semisintéticos, que esos ya son netamente procesos químicos. La diferencia es, uno, el tema de costos. El mineral siempre es más barato, los que son derivados del petróleo. Los que son vegetales son un poco más caros y los sintéticos son mucho más caros. Pero la ventaja del sintético es que estas curvas no funcionan así. Tienen una pendiente menor. Y esa pendiente que es menor de estas curvas hace de que la respuesta a la temperatura, ya sea si aumentamos mucho la temperatura o disminuimos mucho la temperatura, hace de que la viscosidad no varíe, ¿no? Es por eso que son mucho más caros estos aceites. Entonces, tenemos, ¿no? Aceites en base mineral, que son derivados del petróleo, vegetal, en base a semillas de girasol, arroz, y hay otros elementos más. Los otros que son en base a procesos químicos, que son los sintéticos. Se les dice base a estos aceites porque aparte de esto se hace una mezcla. Se pone el aceite base seleccionando cualquiera de estos tres y a eso se le añade lo que son los aditivos. Los aditivos ayudan a mejorar estas propiedades de viscosidad, agentes antiespumantes, de emulsificantes para separar el agua, lo que habíamos mencionado. ¿Ya? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Sí, Inge, una consulta. ¿El cambio de aceite se lo haría mediante una bomba lenta cuando es en mayor cantidad? Cuando tiene mayor viscosidad, porque no se lo puede hacer de forma rápida porque vamos a generar una sobrecarga, ¿no? Generalmente las bombas pequeñas tienen un trabajo mucho más rápido que las bombas grandes, ¿no? Para trabajo pesado. Pero el torque también es diferente, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de las bombas se tiene que vencer lo que se conoce como inercia de movimiento. La inercia de movimiento es el fluido así como tal. Es como que a ustedes mismos, a ver, aunque no es un caso así real, real, pero es para que me entiendan, ¿no? Si ustedes agarro y les pongo a nadar en una piscina de agua, van a agarrar y van a nadar como pececitos, ¿no? Ah, pero ¿qué pasa si es una piscina de aceite? El aceite es más viscoso que el agua, ¿no? Entonces sus movimientos de ustedes van a ser más lentos. ¿Qué va a requerir de ustedes? Más esfuerzo, ¿no? Entonces esto del tema de la velocidad está en función también en el tema de la aplicación. Trabajos más pesados siempre son más lentos, ¿no? Trabajos más livianos pueden llegar a ser un poquito más rápidos, ¿no? ¿Está bien? Sí, Inge, eso lo decía por la burbuja, por las burbujas, perdón. Por las burbujas. Las burbujas sí o sí se generan, ¿no? Por más de que sacudamos, por ejemplo, en el caso de una botellita, ¿no? Una botellita de agua. Si la sacudo rápido, genero obviamente muchas más burbujas. Si la sacudo lento, sigo generando burbujas, pero tal vez en menor proporción, pero se sigue generando, ¿no? Muy bien, gracias, Inge. Ya está muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Ya. Entonces, aquí tenemos el sistema de bombeo manual, ¿no? Aquí estamos bombeando el aceite para generar una carga, ¿no? Que es más o menos el principio de funcionamiento de una gata hidráulica. Eh, para equipos, este trabajo manual de bombeo se lo sustituye por un sistema de motor y bomba, ¿no? Dentro del circuito, este es un circuito básico, tenemos la piscina de aceite,
tenemos la bomba, aquí también tendría que estar el motor, tenemos la válvula direccional y el actuador. En este caso, como les decía, ¿no? Esto podría ser que esté avanzando o podría ser que esté retrocediendo, no es el mismo caso, ¿no? Por ejemplo, acá esto está avanzando. Entonces, está introduciendo el líquido de la piscina de aceite por acá con presión, está entrando al actuador y está empujando el émbolo. Y el lubricante que teníamos antes acá está retornando a la válvula direccional y de aquí se está devolviendo a la piscina. Y aquí tenemos una válvula antirretorno. Esa válvula antirretorno es para que no retorne a la bomba, pero sí a la piscina. Esto también requiere un sistema de filtrado. O sea, no es como la unidad de mantenimiento, pero sí requiere un sistema de filtrado. Lo que pasa es que en muchos casos es inevitable el desgaste de las piezas, ¿no? Entonces, en el mismo circuito comenzamos a arrastrar estas impurezas que posteriormente, como en cualquier tipo de sistema que utiliza lubricación, si el lubricante está trabajando con suciedad, va a comenzar a rayar, a lastimar el resto de las superficies de las piezas. O sea, vamos a llegar a malograr más, ¿no? Entonces sí tiene un sistema de filtrado también. Y el tanque, el depósito que tenemos aquí, se calcula en función de la cantidad de líquido lubricante que nosotros necesitamos para que esté en las mangueras, en las tuberías y esté dentro del actuador, ¿ya? Entonces, trabaja básicamente de esta manera, ¿no? Y el circuito, como han visto, es bastante parecido. Lo único que faltaría aquí sería el regulador de presión. Necesitamos un regulador de presión. Pero después esto sería la parte de generación de fluido lubricante con presión. Tenemos una válvula direccional, un actuador. Se le puede poner válvulas reguladoras de flujo. Esto puede ser de accionamiento manual o puede tener también solenoides, ¿no? En este caso, los solenoides generalmente trabajan con corriente alterna por el tema del esfuerzo, la fuerza que necesitan para el accionamiento. Y trabaja de esa manera, ¿no? Después tenemos esto de las bombas. Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Y en la cantidad de aceite, ¿se tiene que poner exacto o se puede sobrepasar un poco por el desgaste o por, no sé, por alguna otra situación? Se puede sobrepasar, no hay problema, pero por lo general se trata de... Lo que pasa es que el tanque no es tan fácil de fabricar porque el metal es de chapa gruesa, es de chapa bastante gruesa. Entonces hay que determinar exactamente el volumen que nosotros necesitamos, ¿no? Normalmente se hace en demasía, o sea, como sobreestimando el cálculo, digamos, como tú dices, ¿no? O sea, dándole un poquito más. Si le das un poquito más, no hay problema, ¿no? El líquido se va a quedar ahí nomás, pero no le puede faltar, ¿no? Generalmente se dimensiona porque no puedo hacer tampoco tan desproporcionado. No se olviden, la fabricación de la piscina es también costosa, ¿no? Para que contenga el líquido lubricante, la chapa que se utiliza es gruesa, tiene algunas consideraciones para su fabricación. Entonces, generalmente se trata de sobredimensionar, pero no por mucho, ¿no? Además de que se tome en cuenta el tema de pérdidas también. ¿Qué pasa si en algún momento hay fuga? Que es normal, por ejemplo. Entonces sí se toma en cuenta. O sea, normalmente no se pone exacto, sino como dices, ¿no? Se sobredimensiona. Así es. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? ¿Ya? Después de eso viene el tema de las bombas. Los distintos tipos de bomba tenemos de aspiración, de compresión. Las de aspiración son de vacío y el resto son las bombas, ¿no? Generalmente lo que hace la bomba es nos proporciona caudal y presión, ¿no? Al igual que el compresor.
Existen bombas de caudal constante y de caudal variable. Existen bombas de engranajes y de paletas, de engranajes externos, de engranajes internos y de paletas equilibradas o desequilibradas, ¿no? Y tenemos acá un esquema un poquito más amplio, ¿no? Engranajes de bombas, que pueden ser de engranaje exterior, interior, ruedas planetarias, que ya es para generar esfuerzos mucho más grandes, ¿no? Para equipos pesados tal vez. Bombas de Usillo, las de Usillo son como las de tornillo que hemos visto en los compresores, también las hay aquí, ¿no? De Usillo helicoidal, tenemos las bombas de paleta de una carrera, de dos carreras, la de pistones radiales y axiales. La de pistones radiales, apoyo externo del pistón, apoyo interno del pistón, y la de pistones axiales, placa incluida y eje incluido. Aquí les voy a dejar un poquito más de información, ¿no? Sobre las características que tiene cada una de estas bombas. Entonces, le van a dar una leidita. No es mucha información, está bastante resumido, pero nos habla de las características de cada una de estas bombas que hemos mencionado, ¿ya? Lo que quisiera hacer ahora, ya para terminar, es dividir. Tenemos 4 periodos en la materia y yo quisiera aprovecharlos, ¿no? Hay dos opciones, ¿no? Una opción sería que nos dividamos mitad mitad y entre un grupo los primeros 2 periodos y el otro grupo los otros 2. Pero 2 periodos, estamos hablando de hora y media, considerando de que algunos por el tema del frío tal vez van a llegar con 15, 10 minutos de atraso, aunque ya saben que no pueden llegar con mucho. La hora y media se pasa volando. Entonces, lo que me gustaría hacer esa es una opción, ¿no? Pero lo que me gustaría hacer sería dividirlos mitad y mitad, y una mitad venga un miércoles y la otra mitad venga el siguiente miércoles, y así alternamos hasta terminar el semestre. La última semanita vamos a ver de hacer prácticas con equipos hidráulicos, ¿no? También hay un banco didáctico hidráulico. Y el resto vamos a armar puros circuitos electroneumáticos. Entonces, no sé qué les parece, o sea, a mí me parece una buena idea particularmente que nos dividamos mitad y una mitad venga un miércoles, la otra el otro miércoles. No es por el tema de pandemia ni nada por el estilo, sino es porque ahorita miren, en lista somos 20, entonces que los 20 entremos y comencemos a trabajar en los tableros. Va a pasar lo siguiente, ¿no? Va a haber un jefe de la empresa, un dueño de la empresa, va a aparecer un supervisor, va a aparecer el jefe de mantenimiento y va a aparecer uno o dos operarios nomás, ¿no? O sea, muy pocos van a trabajar. Entonces, en cambio... El ayudante del ayudante igual va a aparecer Inge. Novela, el ayudante del ayudante. Entonces, lo otro me parece un poquito mejor, digamos, en el sentido de que sí van a tener más opción de poder participar de forma más activa, o sea, al momento de dividirnos. Generalmente la materia sí se divide, o sea, no es por el tema de pandemia ni nada por el estilo, ¿no? Sino normalmente se divide justamente por eso, para que el estudiante tenga más opción de poder tener contacto con los equipos, vea la instalación y todo eso. Entonces, no sé si les parece si nos dividimos mitad y mitad, y una mitad estaríamos viniendo el miércoles y la otra nos estaríamos viendo el siguiente miércoles. ¿Les parece? Está bien. Ya, muy Está bien, Inge. súper, qué bueno. Entonces, la primera mitad que nos estamos viendo el miércoles, el siguiente miércoles, va desde Acosta hasta Guayguara. Y la otra mitad va a ser Isidro y Valverde. ¿Ya? Entonces, hablando con fechas, el miércoles 8 estaría viniendo el primer grupo desde Acosta hasta Guayguara. Ahí. Y el siguiente, el 15, estaría viniendo la otra mitad. El 29, el 22, 29 de la misma manera. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más ya para terminar? Listo. La lista, Godoy. Godoy, ¿qué voy a hacer contigo? La lista al momento de ingresar, salvo que no hayan entrado con su nombre original,
Van a ponerlo como mensaje aquí, ¿ya? Ahora, si están con su nombre como debería ser, no hay ningún problema. Tengo ya un registro de las personas que han ingresado, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta más. Inge, disculpe, ¿para el taller vamos a usar casco o solo EPPs? EPPs, casco, todo van a utilizar, Ay, porque es trabajo ya de taller, ¿no? Ya no es clase nomás. ¿Alguien más? Ya, perfecto. Entonces, les agradezco mucho la participación, chicos. Que tengan un lindo día y nos estamos chequeando hasta la siguiente semana. Que les vaya bien, chicos. Nos vemos. Perfecto, Inge, hasta luego. Que les vaya bien. Chau, chau. Luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, Buen Inge. día, buen día. Que tengan buen día. Nos vemos. Chau, chau.